Hay dolores que no hacen ruido, no rompen platos, no gritan, no se ven desde fuera. Son dolores pequeños, casi invisibles, pero se quedan en el pecho como una piedra tibia que pesa durante todo el día. A veces no estás esperando que alguien te salve la vida. No estás esperando una gran declaración, ni un gesto extraordinario, ni una prueba inmensa de amor. Solo esperas una llamada, una respuesta, una disculpa sencilla, una frase que diga, me importas, una señal mínima de que no fuiste olvidado. Y cuando esa señal no llega, algo dentro de ti empieza a apretarse lentamente, como si tu paz dependiera de una puerta que otra persona tiene que abrir. Quizá te ha pasado. Miras el teléfono sin querer admitir que lo estás esperando. Revisas la pantalla una vez, luego otra más. Te dices que no pasa nada, que estás tranquilo, que no te afecta. Pero el cuerpo sabe la verdad antes que la mente. El estómago se cierra. La respiración se vuelve más corta. La cabeza empieza a construir escenas. Tal vez ya no le importo. Tal vez hice algo mal. Tal vez debería escribir otra vez. Y así, sin darte cuenta, ya no estás viviendo el momento presente. Estás viviendo dentro de una historia que tu mente ha escrito a partir de una ausencia. Muchas personas creen que sufren por lo que otros hacen. Pero muchas veces el sufrimiento más profundo nace de lo que imaginamos que los demás deberían hacer y no hacen. No duele solo el silencio, duele la interpretación del silencio. No duele solo la distancia, duele la idea de que esa distancia confirma algo sobre nuestro valor. No duele solo que alguien no responda. Duele creer que esa falta de respuesta significa que no somos importantes, que no somos elegidos, que no somos suficientes. Y ahí empieza la trampa. Convertimos un hecho externo en una sentencia interior. Esperar algo de alguien parece natural. En ciertos momentos, incluso parece justo. Si das cariño, esperas cariño. Si cuidas, esperas cuidado. Si estás presente, esperas presencia. Pero hay una línea muy fina entre compartir amor y transformar el amor en una deuda emocional. Esa línea se cruza cuando tu bienestar empieza a depender de que el otro actúe exactamente como tu herida necesita. Entonces ya no estás amando desde la libertad. Estás negociando paz. Estás diciendo, sin palabras, si tú haces esto, yo estaré bien. Si no lo haces, me rompo por dentro. Y esto no es culpa, es humanidad. Es una herida antigua buscando seguridad en el lugar equivocado. Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor, esa acumulación de viejas heridas emocionales que viven dentro de nosotros y que se activan cuando algo toca una memoria no sanada. Una expectativa no cumplida puede despertar ese cuerpo del dolor con una fuerza enorme. No es solo que alguien no llamó, es que, en lo profundo, una parte de ti vuelve a sentir el abandono de otras épocas. No es solo que alguien no pidió perdón. Es que una parte antigua de ti vuelve a sentir que nadie reconoce su sufrimiento. No es solo el presente. Es el pasado entrando por una rendija y tomando el control de la habitación. Por eso una decepción pequeña puede sentirse tan grande. Por eso una frase fría puede doler como un invierno entero. Por eso una ausencia puede parecer una prueba definitiva de desamor. El cuerpo del dolor no reacciona solo al hecho. Reacciona a todo lo que ese hecho le recuerda. Y cuando no somos conscientes de esto, creemos que la otra persona tiene el poder absoluto sobre nuestra paz. Creemos que necesitamos su gesto para respirar, su disculpa para cerrar la herida, su atención para sentirnos valiosos. Pero, poco a poco, esa forma de vivir nos deja agotados. Nos vuelve vigilantes, nos vuelve tensos, nos vuelve dependientes de señales externas que nunca podemos controlar del todo. Alan Watts usaba una imagen muy bella para hablar de la mente. Cuando el agua está turbia, no se aclara removiéndola más, se aclara dejándola reposar. Pero la mente ansiosa hace lo contrario. Cuando alguien no responde, empieza a remover el agua. Busca explicaciones, revisa conversaciones, interpreta tonos, imagina escenarios, recuerda detalles, inventa posibles rechazos.
quiere encontrar claridad, pero solo levanta más barro. Y cuanto más barro levanta, menos ve. Esperar obsesivamente es eso, remover el agua del alma pensando que así aparecerá la paz. Vivir sin esperar nada de nadie no significa volverse frío. No significa cerrar el corazón. No significa dejar de amar, dejar de confiar o convertirse en una persona distante. Esa es una confusión muy común. No esperar nada de nadie significa dejar de entregar tu centro. Significa amar sin poner tu respiración en manos ajenas. Significa comprender que puedes desear una respuesta, pero no destruirte si no llega. Puedes valorar una disculpa, pero no suspender tu vida hasta recibirla. Puedes agradecer la presencia de alguien, pero no convertir su presencia en la única prueba de tu valor. Hay una diferencia profunda entre tener vínculos y vivir encadenado a ellos. Un vínculo sano te acompaña, pero no te sustituye. Te abraza, pero no te define. Te nutre, pero no te convierte en mendigo de atención. Cuando esperas demasiado, empiezas a vivir inclinado hacia afuera, como una planta que ya no busca la luz del sol, sino la aprobación de una ventana cerrada. Y llega un momento en que la vida te pregunta, en silencio, ¿cuánta paz vas a seguir dejando en manos de quien quizá ni siquiera sabe que la tiene? Tal vez esta sea la pregunta central. ¿Y si vivir sin esperar nada de nadie no fuera una pérdida, sino una devolución? ¿Y si no se tratara de renunciar al amor, sino de dejar de usar el amor como un contrato invisible? ¿Y si la verdadera libertad no consistiera en que todos actúen como tú necesitas, sino en descubrir que dentro de ti existe un lugar que no tiene que arrodillarse ante cada silencio, cada demora, cada ausencia? Porque quizás la paz no empieza cuando alguien finalmente hace lo que esperabas. Quizás la paz empieza cuando dejas de entregar tu alma como rehén. Hay una forma de esperar que se disfraza de amor con tanta habilidad que casi nadie la reconoce al principio. Parece ternura. Parece entrega, parece fidelidad, parece preocupación. Pero, por debajo, en un lugar más hondo y más silencioso, hay una condición escondida. Yo estoy aquí para ti, pero tú tienes que estar de la manera exacta en que mi herida necesita. Y cuando esa respuesta no llega, no solo aparece tristeza, aparece una especie de caída interior, como si todo lo que diste perdiera valor de golpe. Esto ocurre porque muchas veces no amamos desde la presencia, sino desde un contrato emocional que nunca fue dicho en voz alta. Nadie lo firmó, nadie lo leyó, nadie lo aceptó conscientemente. Pero está ahí. Si yo te cuido, tú me debes cuidado. Si yo pienso en ti, tú debes pensar en mí. Si yo estuve cuando me necesitabas, tú no puedes fallarme cuando yo te necesito. Y, visto desde fuera, puede parecer justo, puede parecer lógico, pero el alma no funciona como una cuenta bancaria. El amor no siempre vuelve por la misma puerta por la que salió. Y cuando esperamos que vuelva exactamente de una forma concreta, empezamos a sufrir no solo por lo que sucede, sino por lo que exigimos que suceda. Tal vez el dolor más grande no nace de amar demasiado, sino de amar esperando ser reparado. Porque cuando una parte de nosotros se siente vacía, sola o poco elegida, puede convertir a otra persona en medicina. Y al principio eso parece alivio. Una respuesta calma, un gesto sostiene, una mirada ordena el mundo por unos minutos. Pero si esa calma depende siempre de alguien externo, entonces no es paz. Es una pausa en la ansiedad. Es una tregua breve. Es como sentarse junto a una ventana esperando que el sol entre solo desde un lado, olvidando que el cielo es mucho más amplio que esa única ventana. El cerebro también participa en esta historia. Cuando esperas un mensaje, una llamada, una disculpa o una señal, no estás simplemente pensando. Tu sistema nervioso se activa. Tu atención se estrecha. Tu cuerpo se prepara para recibir algo que interpreta como importante para tu seguridad emocional. La dopamina, esa sustancia relacionada con la motivación y la anticipación, no aparece solo cuando recibes lo que deseas. También aparece cuando crees que está a punto de llegar. Por eso revisar el móvil puede volverse una pequeña adicción emocional. No miras solo la pantalla, miras una posibilidad. Miras la esperanza de sentirte elegido otra vez. Y lo más delicado es que, cuando esa recompensa llega de forma intermitente, se vuelve más poderosa.
Si una persona a veces responde con cariño y otras veces desaparece, si a veces se acerca y otras veces se enfría, si a veces te da presencia y otras veces te deja en incertidumbre, tu mente puede quedar atrapada en esa irregularidad. No sabe cuándo vendrá el gesto, pero cree que puede venir en cualquier momento. Entonces espera, y vuelve a esperar, como quien escucha pasos en un pasillo vacío, como quien cree que la próxima notificación será la que por fin calme todo. Ahí es donde la expectativa deja de ser un deseo natural y se convierte en una jaula invisible, porque ya no vives desde lo que está ocurriendo, vives desde lo que podría ocurrir. No estás en la conversación real, sino en la conversación imaginada. No estás en el presente, sino en una escena futura donde esa persona finalmente entiende, finalmente vuelve, finalmente reconoce, finalmente dice lo que tú llevas tanto tiempo necesitando oír. Y mientras esa escena no llega, el presente parece incompleto, como si la vida estuviera en pausa hasta que alguien externo pulse un botón. Carl Jung nos ayuda a mirar esta herida desde otro lugar. Muchas veces, lo que más exigimos del otro revela una parte propia que hemos dejado abandonada. Pedimos atención donde no sabemos acompañarnos. Pedimos seguridad donde no hemos construido raíz. Pedimos reconocimiento donde seguimos dudando de nuestro propio valor. Esto no significa que no merezcamos amor, cuidado o respeto. Claro que los merecemos. Pero cuando la necesidad se convierte en exigencia desesperada, la relación deja de ser un encuentro y se convierte en un espejo doloroso. El otro ya no es solo el otro. Se convierte en el encargado de demostrarme que valgo. Y nadie puede sostener ese papel durante demasiado tiempo sin que algo se rompa. Porque una cosa es amar a una persona y otra muy distinta es entregarle la tarea de reparar todas las habitaciones cerradas de nuestra historia. A veces esperamos que alguien nos dé una paz que ni siquiera nosotros sabemos cultivar. Esperamos que diga la frase exacta, en el momento exacto, con el tono exacto, para calmar una herida que empezó mucho antes de conocer a esa persona. Y si no lo hace, sentimos que ha fallado. Pero quizá no ha fallado del todo. Quizá simplemente no podía llenar un espacio que nunca fue suyo. Imagínate un cuenco agrietado. Alguien vierte agua en él con cariño, pero el agua se escapa. Entonces pides más, y luego más, y luego más todavía. El problema parece ser que el otro no da suficiente agua, pero el problema más profundo es que el cuenco no puede retenerla. Así ocurre con ciertas expectativas. Una persona puede darte afecto, presencia o palabras amables, pero si dentro de ti hay una fuga constante de sentido, nada parece durar. El mensaje calma durante una hora, la llamada calma durante una tarde, la disculpa calma durante unos días, pero después vuelve el hambre, vuelve la duda, vuelve la necesidad de otra prueba. Por eso algunas personas reciben amor y aún así se sienten abandonadas, no porque estén inventando su dolor, sino porque su sistema interior no logra descansar en lo recibido. Siempre necesita una confirmación más, una señal más, una garantía más. Y el amor, cuando se convierte en garantía permanente, pierde su respiración natural. Se vuelve vigilancia, se vuelve medición, se vuelve una búsqueda constante de señales. Ha tardado menos que ayer. Ha escrito con menos emoción. No usó las palabras de antes. No preguntó por mí como esperaba. La mente empieza a hacer cuentas con gestos que tal vez solo eran gestos. Eckhart Tolle diría que en ese momento ya no estamos viendo la persona, sino mirando a través del cuerpo del dolor. La herida interpreta antes de que la conciencia pueda observar. La herida traduce el silencio como rechazo. Traduce la distancia como abandono. Traduce la libertad del otro como amenaza. Y entonces reaccionamos no al presente, sino a una memoria emocional. Por eso una situación pequeña puede despertar una tormenta enorme. No estamos solo ante un mensaje no respondido. Estamos ante todas las veces en que sentimos que no fuimos importantes. La salida no empieza obligando al otro a actuar distinto. Empieza cuando podemos ver con honestidad que parte de nuestra espera está naciendo del amor y que parte está naciendo del miedo. El amor puede desear. El miedo exige. El amor puede acercarse. El miedo persigue. El amor puede expresar una necesidad.
El miedo convierte esa necesidad en una prueba de valor personal, y esta diferencia lo cambia todo, porque cuando la ves con claridad, algo dentro de ti deja de arrodillarse. Vivir sin esperar nada de nadie no significa dejar de sentir. Significa dejar de convertir cada gesto ajeno en un veredicto sobre quién eres. Significa permitir que el amor exista sin transformarlo en una deuda. Significa empezar a reparar el cuenco, en lugar de pedir al mundo que lo llene sin descanso. Porque cuando el cuenco interior empieza a sanar, una sola gota puede sentirse como agua verdadera. Y cuando no sana, ni un río entero parece suficiente. Hay un miedo muy comprensible cuando alguien escucha la idea de no esperar nada de nadie. Una parte del corazón se pregunta en silencio, ¿entonces tengo que aceptar cualquier cosa? Y esa pregunta merece respeto, porque muchas personas han confundido durante años la paz con aguantar, la espiritualidad con callarse, la madurez con soportar gestos que duelen. Por eso es importante decirlo con claridad. Soltar expectativas no significa aceptar migajas. No significa permitir faltas de respeto. No significa quedarse donde uno se apaga. No significa sonreír mientras por dentro algo se va rompiendo. Soltar expectativas no es perder dignidad. Es dejar de pedirle a la realidad que cambie para poder recordar la dignidad que ya tienes. La expectativa y el límite pueden parecer similares, pero nacen de lugares muy distintos. La expectativa dice, tú tienes que cambiar para que yo pueda estar bien. El límite dice, yo observo lo que ocurre y decido desde donde quiero vivir. La expectativa se queda mirando la puerta, esperando que alguien entre con la frase perfecta. El límite mira hacia adentro y pregunta, ¿qué hago yo con esta realidad? La expectativa insiste, persigue, repite, imagina conversaciones, prepara reproches, espera una reparación exacta. El límite no necesita dramatizar, no necesita castigar, no necesita convencer. Simplemente reconoce que una conducta, si se repite, también es una respuesta. Esa diferencia cambia toda la energía de una persona. Cuando vives desde la expectativa, tu cuerpo permanece inclinado hacia el otro. Estás pendiente de su tono, de su demora, de su cercanía, de su frialdad. Cada pequeño cambio parece una señal enorme. Si responde bien, respiras. Si responde seco, te hundes. Si aparece, te calmas. Si desaparece, vuelves al mismo pozo. Pero cuando empiezas a vivir desde el límite, algo se endereza dentro de ti. No porque dejes de amar, sino porque dejas de abandonar tu centro para perseguir una reacción. Ya no preguntas solo, ¿por qué me hace esto? También preguntas, ¿qué parte de mí sigue quedándose donde no puede descansar? Viktor Frankl hablaba de un espacio profundo entre lo que sucede y nuestra respuesta. En ese espacio vive una libertad silenciosa. Al principio parece pequeño, casi inexistente, sobre todo cuando la herida está activada. Alguien no responde y el impulso aparece enseguida. Escribir, reclamar, revisar, imaginar, culparse, enfadarse. Pero si consigues entrar, aunque sea un segundo, en ese espacio interior, algo cambia. Ya no eres solo la reacción. Ya no eres solo el temblor. Ya no eres solo la vieja historia que quiere defenderse. En ese segundo aparece una conciencia más amplia, una presencia que puede mirar el dolor sin obedecerlo de inmediato. Eckhart Tolle nos recuerda que el presente no es una idea bonita para repetir en momentos de calma. El presente es el único lugar donde puedes observar la decepción sin convertirte en ella. Cuando la mente se va al pasado, junta pruebas. Esto ya me lo hicieron antes. Cuando la mente se va al futuro, fabrica amenazas. Esto va a terminar mal. Pero en el presente, si lo miras con honestidad, solo hay una experiencia ocurriendo dentro de ti. Hay tensión, hay tristeza, hay miedo, hay una necesidad de ser visto. Y cuando puedes nombrarlo sin huir, la emoción deja de ser un monstruo y empieza a ser una mensajera. Muchas personas creen que necesitan resolver la situación externa para estar en paz. Necesitan que el otro conteste, que explique, que se disculpe, que vuelva, que entienda. Pero a veces la primera paz no llega cuando el otro cambia. Llega cuando dejas de discutir con lo que ya está ocurriendo. Esto no quiere decir que te guste.
No quiere decir que lo apruebes. No quiere decir que te quedes. Significa que dejas de gastar tu energía peleando con la evidencia. Si alguien no está presente, la mente puede inventar 1000 excusas, pero el cuerpo sabe. Si alguien solo aparece cuando le conviene, la mente puede justificarlo, pero el alma se cansa. Si alguien escucha tu dolor y lo convierte siempre en exageración, tal vez la respuesta ya está delante de ti. Recuperar autoridad interior es dejar de negociar con la propia claridad. Es no convertir una intuición repetida en una duda eterna. Es no pedir permiso para sentir que algo te duele. Es no transformar tu necesidad de respeto en una súplica elegante. Porque a veces una persona no está confundida. Está esperando que la realidad sea más suave para no tener que tomar una decisión. Espera que el otro cambie un poco, que prometa algo, que tenga un gesto tierno, que dé una señal de esperanza. Y esa señal, aunque sea pequeña, vuelve a atarla al mismo ciclo. No porque sea débil, sino porque tiene hambre de alivio. Sin embargo, el alivio no siempre es libertad. A veces es solo anestesia. Una disculpa sin cambio calma, pero no repara. Una caricia después de una herida puede confundir, pero no necesariamente sana. Una promesa puede sonar como futuro, pero si no se convierte en presencia, solo alimenta otra espera. Por eso vivir sin esperar nada de nadie requiere una honestidad delicada, pero firme. No se trata de decir, no necesito a nadie. Se trata de decir, no voy a perderme a mí mismo esperando que alguien me dé lo que no está dispuesto o no sabe dar. Hay 3 movimientos internos que pueden transformar esta forma de vivir, aunque no necesitan convertirse en una fórmula rígida. Primero, observar la expectativa sin vergüenza. Reconocer, estoy esperando que esta persona me calme. No para culparte, sino para verte. Después, nombrar la emoción que hay debajo. A veces no es enfado, es miedo. A veces no es orgullo, es tristeza. A veces no es necesidad de control. Es una parte de ti que se siente poco elegida. Y finalmente, decidir una acción concreta desde la calma posible, no desde el castigo. A veces será hablar con claridad. A veces será tomar distancia. A veces será dejar de insistir. A veces será quedarte en silencio, no como estrategia, sino como regreso a ti. El límite verdadero no tiene que hacer ruido para ser fuerte. No necesita humillar. No necesita demostrar superioridad. No necesita que el otro admita que se equivocó para existir. Un límite maduro se parece más a una puerta que se cierra con suavidad que a un muro levantado con rabia. Y esa suavidad no lo vuelve débil, lo vuelve limpio. Porque cuando el límite nace de la presencia, no busca venganza, busca coherencia. Quizás soltar expectativas sea una de las formas más profundas de respeto por la vida. Respetas al otro porque dejas de exigirle que sea una versión imaginaria. Y te respetas a ti porque dejas de quedarte encadenado a esa imaginación. Ves lo que hay. Respiras con lo que duele. Escuchas la verdad que el cuerpo ya sabía. Y poco a poco, sin endurecerte, sin cerrarte, sin dejar de amar, empiezas a recuperar tu lugar. Ya no como alguien que espera de rodillas una señal externa, sino como alguien que puede mirar la realidad de frente y decir, en silencio, aunque esto duela, no voy a abandonarme para ser elegido. Hay una energía muy particular en quien vive esperando demasiado de los demás. No siempre se nota desde fuera. A veces esa persona trabaja, sonríe, conversa, responde mensajes, cumple con sus responsabilidades y parece llevar una vida normal. Pero por dentro hay una especie de inclinación constante hacia alguien. Una parte de su atención no está en la comida que está comiendo, ni en la habitación donde se encuentra, ni en la respiración que entra y sale. Está en otra parte. Está en una respuesta que no llega, en una conversación pendiente, en una mirada que cambió, en una presencia que antes era cálida y ahora parece distante. Esa energía no nace de la debilidad. Nace de un sistema nervioso que aprendió a interpretar la indiferencia como peligro. Para una mente herida, el silencio no es solo silencio, es amenaza. La demora no es solo demora, es posible abandono. La frialdad no es solo una forma de estar del otro, es una señal que despierta antiguas alarmas.
Y cuando esas alarmas se encienden, el cuerpo no distingue demasiado bien entre un peligro real y una herida emocional reactivada. Por eso una persona puede sentirse ansiosa por algo que, desde fuera, parece pequeño. Su cuerpo no está reaccionando solo al presente, está reaccionando a toda una historia de ausencias. Entonces aparece la urgencia de escribir, la urgencia de explicar, la urgencia de entender, la urgencia de saber si todo sigue igual, la urgencia de recuperar una sensación de seguridad que parece haberse ido con el gesto del otro. Y esa urgencia tiene una vibración agotadora porque no descansa. Incluso cuando la persona está callada, por dentro sigue corriendo. Incluso cuando no escribe, imagina lo que escribiría. Incluso cuando decide no mirar el móvil, una parte de ella sigue escuchando mentalmente el sonido de una notificación que no aparece. Esta es la disonancia interna que tantas personas viven en silencio. Dicen, estoy bien, pero revisan la pantalla cada pocos minutos. Dicen, ya no me importa, pero releen conversaciones antiguas buscando una pista, una promesa, una prueba de que antes había algo más verdadero. Dicen, lo he superado, pero el cuerpo se tensa cuando aparece el nombre de esa persona. La mente intenta sostener una imagen de control, pero el cuerpo revela otra cosa. Y cuando la mente y el cuerpo no caminan juntos, el alma se cansa. Se cansa de actuar serenidad mientras por dentro tiembla. Thich Nhat Hanh decía que las emociones son como nubes en el cielo. Vienen, cambian de forma, se mueven y se van. Pero cuando estamos atrapados en la expectativa, confundimos una nube con todo el cielo. Una decepción aparece y creemos que toda nuestra vida está oscura. Una ausencia aparece y sentimos que todo nuestro valor ha sido cubierto. Una persona no responde y el mundo interior se estrecha hasta caber en esa única falta. Pero tú no eres la nube. Tú eres el cielo que puede observarla. Esta comprensión no elimina el dolor de inmediato, pero abre un espacio. Y en ese espacio empieza la libertad. Dejar de mendigar presencia no significa dejar de desear cercanía. Significa dejar de perder la propia forma para conseguirla. Hay personas que, por miedo a ser abandonadas, empiezan a encogerse. Piden menos de lo que necesitan. Hablan con cuidado excesivo. Ocultan su tristeza. Hacen como si no les doliera. Aceptan migajas para no parecer intensas. Se vuelven expertas en no incomodar, en no pedir, en no tocar ciertos temas, en no mostrar demasiado la herida. Pero cada vez que se encogen para conservar a alguien, se alejan un poco más de sí mismas. Y aquí aparece una revelación difícil, pero profundamente liberadora. Cuando dejas de esperar que alguien te dé paz, dejas de reaccionar como alguien que puede ser comprado con una migaja de atención. Ya no basta cualquier mensaje para devolverte al mismo lugar. Ya no basta una palabra dulce después de muchos días de ausencia para borrar lo que tu cuerpo ya entendió. Ya no basta una promesa si la presencia no la acompaña. No porque te hayas vuelto frío, sino porque tu sistema interior empieza a reconocer la diferencia entre alimento y alivio momentáneo. El alivio momentáneo es como azúcar para una tristeza profunda. Sube rápido, calma un poco, da una sensación breve de energía, pero luego deja más vacío. El alimento verdadero es distinto. No siempre es intenso. No siempre es espectacular. A veces es simple, constante, claro. Es una presencia que no te obliga a adivinar todo. Es una relación donde tu cuerpo no vive en vigilancia. Es un vínculo donde puedes respirar sin convertir cada silencio en una amenaza. Cuando una persona empieza a valorar esa paz, su frecuencia cambia. Ya no busca solo emoción. Busca coherencia. Lao se hablaba del agua como una fuerza humilde y poderosa. El agua no pelea con la piedra para convencerla de moverse. No grita, no se endurece, no abandona su naturaleza. Simplemente encuentra su camino. La rodea, la toca, la atraviesa con el tiempo. Sigue fluyendo. Vivir sin esperar nada de nadie se parece a eso. No es volverse piedra. Es recordar el movimiento del agua. Es dejar de golpear una puerta cerrada hasta sangrar por dentro. Es reconocer que hay caminos que no se abren por insistencia, sino por dirección interior. Cuando dejas de mendigar presencia, algo en ti se vuelve más silencioso, pero también más fuerte.
Ya no necesitas demostrar tu valor a quien solo te ve cuando te pierde. Ya no necesitas perseguir una explicación que quizá nunca llegará. Ya no necesitas convertir cada ausencia en una pregunta sobre tu identidad. Puedes sentir tristeza y aún así permanecer contigo. Puedes amar y aún así no abandonarte. Puedes echar de menos y aún así no volver al lugar donde tu paz dependía de una señal externa. Y entonces ocurre algo sutil. La vida deja de girar alrededor de quien no aparece. El cuerpo empieza a descansar. La mente deja de fabricar tantas escenas. El corazón, poco a poco, deja de confundirse con una sala de espera. No porque todo se haya resuelto fuera, sino porque algo se ordenó dentro. La presencia que tanto buscabas en otros empieza a nacer en ti. Y cuando eso sucede, ya no necesitas perseguir cada nube. Empiezas a recordar que, incluso en días grises, el cielo nunca ha desaparecido. Y entonces, lentamente, la vida cambia de lugar. Ya no estás sentado en una sala de espera emocional. Ya no estás mirando la puerta todo el tiempo. Ya no estás viviendo suspendido en lo que alguien hará o no hará. Empiezas a estar aquí, en tu cuerpo, en tu respiración, en tu camino, y desde ese lugar, incluso si alguien no llega, tú no te pierdes. Incluso si alguien no entiende, tú no te abandonas. Incluso si alguien no responde, tú sigues siendo real, completo, digno de paz. Porque la paz no empieza cuando los demás finalmente actúan como tú imaginabas. La paz empieza cuando dejas de entregar tu alma como rehén y recuerdas, en silencio, que tu vida también te pertenece.